Hola, queridos amigos y amigas en Cristo, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver la enseñanza del día de hoy. Esta semana es la semana 7 y hoy, día martes, la lectura del día es Efesios 4, versículo 11, los principales ministerios en la iglesia. Al final de esta sesión, con el estudio y la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad lo siguiente. 1. Describir brevemente la función de estos ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 2. ¿Cuál es el ámbito en que actúan cada uno de estos ministerios? La lectura del día de hoy, Efesios 4, versículo 11, la pueden encontrar en el lado izquierdo de la presentación. Esta es la versión Reina Valera del 60. Hago lectura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que constituye a estos ministerios no es ningún hombre, sino Cristo mismo mediante el don que él otorga a quienes quiere. Dios es el que llama, no es por elección propia de la persona, sino por un llamamiento, no por capacidad humana, sino por los carismas impartidos por Cristo. Apóstoles. En el Nuevo Testamento encontramos tres clases de apóstoles. Los 12. Ellos fueron los testigos de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Recibieron de él personalmente la doctrina. Cuando Judas se suicidó, otro que reunía estas características ocupó su lugar. Hechos 1, versículos del 15 al 26. Otros apóstoles del primer siglo. Como ya pudimos apreciar en el tercer capítulo de Efesios, después del Pentecostés, Dios levantó otros apóstoles como Pablo y Bernabé. Ellos, junto con los 12, establecieron el fundamento de la iglesia para todos los siglos, según la revelación que recibieron del Señor. Esa revelación no es comunicada mediante el querigma y la didaqué. Apóstoles. Esta función fundacional fue llevada a cabo una única vez y para siempre por los apóstoles y profetas del primer siglo. Efesios 2, versículo 20 y Galatas 1, versículos 8 y 9. Cualquier cambio, agregado u omisión a lo establecido por ellos es absolutamente inadmisible. El ministerio apostólico de carácter permanente. Según Efesios 4, versículos del 11 al 13, Cristo sigue dando a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, hasta que se complete la edificación del cuerpo de Cristo. La función de ellos nunca será la de establecer nuevas doctrinas, sino la de evangelizar nuevas regiones. Romanos 15, versículos del 18 al 24. Acompañar la evangelización con prodigios y milagros, fundar iglesias y supervisarlas, establecer ancianos, velar sobre la sana doctrina y la visión de Dios, velar sobre la santidad y la unidad de la iglesia, ser autoridad ministerial sobre los presbíteros, pastores y sobre las iglesias. Profetas. Podemos observar dos tipos de profetas en el Nuevo Testamento. Uno, al estilo de Ágabo, que recibía del Espíritu Santo revelación específica sobre personas, circunstancias y hechos. Hechos 11, versículos 27 al 30 y Hechos 21, versículos del 10 al 11. Otro, al estilo de Bernabé, Silas y Judas, que, inspirados por el Espíritu Santo, ministraban palabras de consolación y edificación a los santos. Hechos 15, versículo 32, Hechos 11, versículo 23 y Hechos 13, versículo 1. Los profetas muchas veces se movían conjuntamente con los apóstoles. Eran, junto con ellos, canales de revelación. Efesios 2, versículo 20 y Efesios 3, versículo 5. Este ministerio, según los dos tipos señalados,
sigue vigente en la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo y resulta fundamental para su edificación, para la consolación de los santos y también para la ministración de palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Evangelistas. La palabra se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 21, versículo 8, se refiere a Felipe. En 2 de Timoteo 4, versículo 5, a Timoteo. Y en Efesios 4, versículo 11, se la menciona en un sentido más general. Los evangelistas funcionaban bajo el ministerio apostólico. Felipe estaba relacionado con Pedro y Juan, y Timoteo con Pablo. Tenían autoridad delegada, formaban parte del equipo apostólico, eran colaboradores de los apóstoles, sus brazos de extensión. Evangelizaban, bautizaban, sanaban, fundaban iglesias, establecían ancianos, transmitían la doctrina de los apóstoles. Notemos que el ministerio de ellos no se limitaba al perfil de los que hoy se denomina evangelista dentro del ámbito evangélico. Pablo, en 2 Timoteo 4, versículos del 9 al 20, mencionaba a otros colaboradores suyos, Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marco, Tíquico, Prisca y Aquila, Erato y Trofimo. Y aunque no se refiere explícitamente a ellos como evangelistas, sin embargo, cumplían una función similar a la de Timoteo, ver Tito 1, versículo 5 y versículos subsiguientes. Pastores maestros. Las palabras pastor y maestro se refieren al mismo ministerio. El versículo 11 dice, a otros pastores y maestros, y no a otros pastores y a otros maestros. Pastor es una palabra alegórica. La contraparte la conforman los creyentes como ovejas. La palabra literal sería maestro. Actualmente, por el uso frecuente que se le ha dado al término pastor, ha adquirido en la práctica un significado casi literal. En el griego, maestro es didaskalos, viene del didaqué o didascalía. En 1 Timoteo 3, versículo 2, Pablo señala que el don que se requiere para ser establecido como presbítero de la iglesia es que sea apto para enseñar, didácticos. Si comparamos Hechos 20, versículo 17, con el de Hechos 20, versículo 28 y Hechos 32, podemos notar que la función de los presbíteros es pastorear y enseñar a la grey. Según el don, ellos son pastores maestros. Según el cargo, presbíteros. Principios bíblicos en relación con estos ministerios. 1. Principio de la soberanía divina. Ya hemos señalado que es Dios quien escoge, llama y da dones a los hombres. Él da diferentes dones ministeriales a quien Él quiere y en la medida que Él lo determina. 2. Principio de la pluralidad. El Señor ha establecido que los ministerios actúen en forma plural. Los apóstoles fueron 12, 5 los profetas y maestros en Antioquía. Hechos 13, versículo 1. Los apóstoles establecían siempre varios ancianos en cada ciudad. Hechos 14, versículo 23. El número mínimo para que haya pluralidad es 2. 3. Principio de la unidad. Todos los ministerios tienen la función de trabajar para la edificación del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ninguno de ellos ha recibido la facultad de establecer una iglesia propia. En Jerusalén, los apóstoles eran 12, pero había una sola iglesia, y así en cada ciudad. 4. Principio de la autoridad. Los apóstoles están sujetos los unos a los otros, y naturalmente todos sujetos a Cristo. Ellos eran autoridad sobre los evangelistas y los pastores. Los diáconos se sometían a los pastores, los hermanos a este presbiterio plural. También observamos que entre los 12,
Jesús destacó a Pedro como el primero entre los iguales. Mateo 16, versículos del 18 al 19, y Juan 21, versículos del 15 al 17. El propósito de la autoridad es la protección y edificación de la Iglesia. 5. Principio del desarrollo gradual. Estos dones ministeriales pueden desarrollarse y crecer. Felipe era uno de los diáconos de Jerusalén, Hechos 6, pero luego se lo menciona como evangelista, Hechos 21, versículo 8. Pablo y Bernabé en Antioquía eran o profetas o maestros, Hechos 13, versículo 1. Más adelante se los reconoce como apóstoles, Hechos 14, versículo 4. El área en que actúan estos ministerios. Los apóstoles, profetas y evangelistas actúan tanto en áreas locales, en las ciudades donde viven, como en áreas translocales, en otras ciudades y naciones. Se los reconoce por su ministerio y por el fruto que produce su ministerio. Son reconocidos por otros ministerios translocales. Los pastores maestros son ministerios que mayormente funcionan en el área local. Reciben su reconocimiento con el cargo de presbíteros por parte de los ministerios translocales o por otros presbíteros que están bajo la autoridad apostólica. Preguntas de repaso y aplicación. Describir brevemente la función de estos ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 2. ¿Cuál es el ámbito en que actúa cada uno de estos ministerios? La enseñanza del día de mañana, de la semana 7, día miércoles, la lectura es Efesios 4, versículo 11 al 12, la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia. Bueno, amigos y amigas en Cristo, esperando que haya quedado todo muy claro, me despido con un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Adiós.